entonces hablemos de lo que está pasando en los hospitales. La mayoría de los hospitales pertenecen a la provincia de Buenos Aires, son los bonaerenses, pero también hay hospitales en Capital Federal que en este momento están denunciando la falta de insumos básicos. Cuando te decimos insumos básicos son sondas, son gasas. ¿Por qué consideran que hay faltante de estos insumos? Justamente por la inflación y por las dificultades para importar. Está en línea Guillermo Pacagnini, secretario general de SICOP, médico del Hospital Eva Perón. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, cuéntenos un poco acerca de este tema. Lamentablemente cada tanto tenemos que dar informaciones de este tipo que tiene que ver con el olvido, el que muchas veces quedan arrojados los hospitales respecto de las necesidades que tienen. En este caso son insumos básicos y por las dificultades que vemos a diario que ahora repercuten en los hospitales. Sí, lamentablemente, bueno, ahora la crisis sanitaria emerge por el lado de los insumos, como la semana pasada fue por la violencia y antes por el problema de las pésimas condiciones de trabajo. Es decir, son todas aristas del mismo problema que tiene como base que nuestra provincia tiene el presupuesto en términos relativos de salud más bajo del país. Por ejemplo, esta semana, para ser claro, en el Hospital Eva Perón de San Martín, que es el hospital cabecera de toda la región sanitaria quinta, primero faltaron guantes de látex, después faltaron jeringas, después faltaron máscaras para nebulizar, guías para los sueros para poder atender los pacientes que están internados. En el Hospital San Martín de la Plata faltaron algodón, gasas, guantes, ropa de quirófano. En el Hospital Romero de Alejandro Korn faltó material de higiene para los pacientes. En el Hospital Gonet de La Plata faltaron antibióticos, jeringas, sueros. Es decir, si uno repasa el panorama es general, esa es una postal lamentable de crisis sanitaria en toda la provincia. El programa de oncológicos, es decir, para los pacientes con cáncer, está trabajando al 50%. Doctor. Hay lugares donde se ha suspendido el PRODIABA, que era el programa para los pacientes diabéticos, y se los envía de la provincia a buscar los medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, no porque ahí tampoco los vayan a conseguir, ni porque esté mejor la situación, sencillamente se están pasando la pelota de un gobierno al otro. Entonces, estamos en una situación realmente grave y si uno, como dije recién, ve que tenemos problemas de violencia hacia los trabajadores del equipo de salud, tenemos problemas de salario, tenemos problemas de condiciones de trabajo y encima no tenemos elementos para trabajar, esto repercute, digamos, en realidad en un sentido en el insumo fundamental del sistema de salud, que somos los trabajadores del equipo de salud, y en la gente que se viene a atender, ¿no? Doctor, inmediatamente que ayer empezó a surgir esta noticia, hubo casi desde varios lugares del gobierno que se desmintió esta situación, que dijeron no, que nada que ver, que esto no es así, que está todo controlado y que no faltan estas cuestiones. Usted dio una descripción demasiado detallada como para que se le ocurrió a la mañana decir, che, falta esto, esto y esto, si no, está más que chequeado y está más que claro. ¿Qué les produce a ustedes, a usted que está más a cargo y a cualquier médico o cualquier enfermero que está en cualquiera de estos hospitales donde faltan cosas, que del gobierno se diga, no, es mentira, no pasa nada? Lamentablemente, lo que pasa es que quiere que nos acostumbremos a esta situación, es decir, siempre decimos una cruda realidad. El sistema público de salud se sostiene sobre las espaldas de los que trabajamos en los hospitales. Ahora, se hace a un costo altísimo que es nuestra propia salud y que desde ya se resienta la calidad de atención de los pacientes que se vienen a atender. Entonces, la verdad que es una burla, digamos, las declaraciones de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como de la Gobernación, porque en ellos está la voluntad política y la decisión que tienen que tomar para empezar a solucionar este problema. O sea, no es nuevo. Nosotros lo alertamos el año pasado cuando se resolvió el presupuesto de la provincia. Dijimos, se va a acabar la plata. Y bueno, ahora hay una concurrencia de problemas con relación a esto de los insumos, pero en la base está el problema del presupuesto y de cómo se implementa el mismo y de cómo se controla la gestión del mismo presupuesto. Si en primer lugar el problema de importación, si es real, eso es real. Ahora,
nunca se ha tenido una política de sustitución de importaciones cuando en la provincia hay una capacidad instalada para producir medicamentos, sueros, vacunas y productos, insumos para la salud por parte del Estado. Eso claro. En ningún momento se hizo. En segundo lugar, se acusa que hay distorsión de precios que han aumentado a más del 150%. Sí, por supuesto, hay jeringas que costaban 60 centavos y se la pretenden vender al Estado a 2 pesos. Ahora, ¿por qué no interviene el gobierno? ¿Por qué se llena la boca con la ley de abastecimiento que defienda al consumidor? Pero acá ni siquiera estamos hablando de un producto secundario de consumo, estamos hablando de insumos para que la gente se pueda atender, se cure. Sí, claro, y debería ser una de las... de utilidad pública. Entonces no interviene, entonces no puede ahora, digamos, ¿cuál es la solución? Y la solución es ajustar, la solución es reducir la tensión, la solución es que nosotros tengamos descargar este problema sobre los que trabajamos todos los días en los hospitales, que hace que salir corriendo o pedirle que compre el paciente o hacer trueque de un hospital con otro, de un insumo por otro, porque se trabaja sin stock. Sí, la verdad es que uno imagina que debería ser uno de los primeros ítems que están en las reasignaciones presupuestarias y cada tanto se entera que se reasigna para cada cosa y no para esto. Usted puede hablar de la situación de provincia de Buenos Aires, que es probablemente la que más está resentida por esta situación, pero hay que decir que en Capital se empieza a sentir esto en algunos hospitales y en otros en el interior del país. Por ejemplo, Rosario está atravesando también por una situación similar. ¿Ustedes tienen contacto con otros médicos que se representados en otros distritos del país? Absolutamente, porque nosotros somos parte de FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, y bueno, estamos en 22 provincias, y es decir, hay un común denominador, vuelvo a decir, hay un común denominador, lamentablemente, es más, hay provincias donde es catastrófica la situación, ¿no? Hace poco salían postales de Río Gallegos, de cómo estaba funcionando el hospital regional, o en Santiago del Estero, o en San Juan. Entonces, y hay un común denominador en las provincias, vuelvo a decir. Primero, el gobierno nacional no se hace cargo de esto, ¿no? Porque tiene un Ministerio de Salud casi vaciado de contenido, con un presupuesto que no llega al 2% del Producto Bruto Interno del país, que es nada, lejísimo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero además no hay plan de salud nacional, solo tiene algunos planes focales para atender algunas contingencias, pero ya ha pasado, que esto ya viene de la década de los 90, pero no han modificado nada, todos los hospitales a las provincias de los municipios, entonces se tienen que arreglar con los presupuestos que hay, se hizo una transferencia sin plata, y por eso faltan insumos, por eso los salarios son bajos, por eso está costando conseguir profesionales y trabajadores de la salud para poder atender. Bueno, y por eso esto se está resintiendo en la gente, en la salud de la gente, ¿no? Quería ir por ese lado. ¿Cuánto de todo esto se sostiene solamente por los médicos, doctor? ¿Por cuánto es por la vocación y por hacer cosas hasta que no les corresponden y por haciendo una analogía, atando varias cosas con alambre? Y yo creo que nosotros estamos en condiciones de decir que el sistema público hoy existe porque no solo los médicos, los trabajadores del equipo de salud, como decimos nosotros, desde el administrativo, el enfermero, el camisero, el personal de maestraje, realmente son esfuerzos tremendos. Ahora, hay una cuestión que está cambiando en dos sentidos. Por un lado, que como la demanda ha aumentado mucho, es decir, por la propia crisis social, el deterioro de la situación, se vuelca mucha más gente a los hospitales, por un lado, y por el otro lado, como el propio sistema está cada vez más en crisis, cada vez responde menos, porque los edificios se vienen abajo, porque faltan insumos, porque justan por la propia falta de personal para atender a la gente, entonces cada vez se torna más difícil sostener este sistema sobre las espaldas nuestras. Y entonces, vuelvo a decir, uno pone el cuerpo. Nosotros tenemos un estudio hecho con la Universidad de Lanús en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero esto seguramente es muy trasladable. Estamos viendo que la salud de los trabajadores de la salud se está resintiendo, o sea, ya no es lo mismo que antes. Hay enfermedades que tienen una incidencia mucho más alta entre los trabajadores de los hospitales que en el resto de la población, enfermedades
digámosle, de los músculos, de las articulaciones, de la vista. Eso es el común. Tiene un desgaste profesional muchísimo más alto que en la población en general. Ahora hablemos de enfermedades del corazón, hablemos de cáncer y otras cosas que hacen a un estrés crónico que se está soportando por esta situación, que es que, digamos, está costando muchísimo, ya no solo en vidas de la gente no invertir en salud, sino en vidas de los que estamos trabajando en los hospitales, ¿no? La demanda a los hospitales se entiende que es mayor también por aquellos que por la situación general tienen que dejar tal vez la posibilidad de tener una cobertura de una medicina prepaga y remitirse al hospital público, y esto afecta también en los servicios que se pueden prestar desde allí, porque la demanda es cada vez más alta. Exactamente, sí, eso es así. Está aumentando la demanda. Lamentablemente este país, uno ve en INDEC, pero no hay estadísticas fehacientes, que, ojo, serían muy necesarias para poder hacer estudios de campo epidemiológico, poder determinar el plan de salud, pero cada vez es más. Uno no ve dos cosas, ve más gente y ve más deterioro de la condición social de la gente que se atiende. Entonces, desde ya pierden la obra social. Si sale que aumenta la desocupación, la gente se vuelca a los hospitales y demanda más. Bueno, esto es lo que genera justamente que haya sobrecarga en la demanda, que el sistema no pueda responder, que se generen situaciones de violencia, y bueno, nos estamos perjudicando todos, que casualmente siempre nos perjudicamos los que trabajamos y los pobres en este país, ¿no? Doctor, ¿nos podría dejar usted la matrícula? La estábamos buscando para que todo quede más su matrícula simplemente. Ningún problema, matrícula nacional 58723. Perfecto, le agradecemos mucho la comunicación y fue más que claro todo lo que dijo. No, por favor, gracias a ustedes por difundir estos reclamos. Gracias, un doctor. Grande. Te leo, porque estaba mandando un tuit recién Hugo Quintanilla, que leo que es profesional de la salud, no aclara qué, pero lo pone en el tuit y nos manda él y nos dice: los hospitales bonaerenses ya no compran por semestre o cuatrimestre, compran para el fin de semana. Sí. Entonces, así se va comprando ante la urgencia que tiene. Salen los fines de semana a reabastecerse para poder atender de lunes a viernes. O por semestre, y ahora no tienen dinero para hacerlo, que es una muestra, me parece, gratis de lo que... Esto incide también en los turnos. La gente que pide turnos en el hospital público, que generalmente por la demanda se le da a mucha distancia, ahora con esto, imagínate que mucho más. Históricamente Argentina tenía una salud pública impresionante, pero la falta de insumos y demás, yo por eso le preguntaba sobre los médicos. Los médicos hacen de hecho, hasta en un momento contó que hasta los médicos se enferman hoy por el esfuerzo que hacen, haciendo sobreturnos y cosas que quizás no deberían hacer. El que tiene algún amigo médico que hace guardias y que hace toda lo que sea la residencia en hospitales públicos te cuenta cosas que no lo puedes creer y me parece que es algo que tenemos que prestarle atención. Un detalle comparativo, 2% del PBI, dijo, se invierte en lo que es salud de acuerdo a lo que está en el presupuesto. 6% del PBI es lo que se invierte en educación, y el kirchnerismo hizo como un gran... Recuerdo Néstor Kirchner diciendo, invertimos 6% del PBI y no alcanza en educación, ¿no? Porque, digamos, está claro que no alcanza. El 2% en salud.